Antes de continuar te voy a pedir un favor. Vete a la parte de abajo de este video y suscríbete en el botón rojo. Dale a me gusta y comenta qué te pareció. Esto me ayudaría de una manera que tú ni te imaginas. Así que vamos con el video ahora. Cura para el coronavirus. Yo creo que deberíamos reformular esta investigación, ¿no lo crees? Chamos, ¿cómo están? Yo estoy estupendástico. De manera automática, el ser humano prioriza la solución de problemas conforme a la magnitud del mismo. No tiene nada de malo. Todo es cuestión de supervivencia, se podría decir. Pero ¿qué sucede cuando el problema no arremete contra nuestra vida mortal? ¿Qué pasa si la problemática se refugia en algo o en alguien a quien hemos marginado a través de los años? Sí, me refiero a algo más que el coronavirus. Me refiero a tu conciencia. La misma fue excluida del algoritmo al cual llamamos decisiones. Sí, es lamentable y hasta muchos negarán el hecho profusamente. Pero sí, la moral y la conciencia son dos aspectos que de estar presentes en dicho algoritmo al cual llamamos sociedad, la putrefacción sería menos. Digamos lo siguiente, de no estar ocupaditos en este momento buscando una cura para erradicar el coronavirus, es más, de no existir dicho virus, estaríamos buscando la solución para tratar con el virus más letal, como lo es la indolencia y la falta de moral, la corrupción o el gran egoísmo narcisista humano, el cual solo está dispuesto a la promoción de hechos que solo conlleven a la autogratificación. Pongámoslos de esta forma: ¿te molesta cuando alguien que nunca te escribe, llama o visita solo lo hace para pedirte un favor, sin darte cuenta que tú también lo haces o también lo has hecho? Hey, no te sientas avergonzado, no es culpa tuya, sino que el error está en el sistema, el cual nos ha involucrado para formular un antídoto que contrarreste la inmoralidad, la carencia de empatía, la corrupción, el otorgar favores desinteresadamente, el dar sin esperar algo a cambio, que cure tu conciencia o que al menos te haga tener una. Sí, necesitamos desesperadamente la cura para el coronavirus, pero y una vez que hallemos la cura, ¿en dónde queda la investigación para erradicar el virus de la inmoralidad y la corrupción? Culpamos a los políticos por una gestión corruptiva y hasta delictiva que afecta de manera negativa al sistema de un país. Y no te lo voy a negar, sí, indudablemente son unos pillos con licencia para robar. Pero ¿y qué sucede con el favor que te hizo tu prima para que tramitaras papeles de forma rápida y sencilla, sin tener que sumergirte en un sinfín de procesos burocráticos? ¿Y qué pasa con ese amigo pana del alma que te hizo un favor para que entraras a la nómina de una empresa, saltándote la entrevista y la competencia entre los otros aspirantes, solo por usar la influencia de ese pariente que habló maravillas, tal vez verdaderas o falsas, de un trabajador ejemplar y justo, que traerá ideas revolucionarias que mejorarán dicha compañía? Entonces, ¿qué sucede con aquel que no tiene esa ayuda o esa palanca? Tal vez es un gran visionario y un trabajador ejemplar y excelente conocedor de la rama laboral que está en oferta, el cual posee un alto perfil para desempeñar dicho cargo. Yo sé lo que sucederá con él: seguirá desempleado realizando tareas humillantes solo porque tú, que solo serás un aprendiz en este oficio, tenías un amigo, un pana del alma que te ayudó, así como lo están muchos otros talentos que son silenciados entre los empleuchos del día a día. Los políticos no son los únicos hipócritas, burocráticos, corruptos y oportunistas, puesto que nosotros también en algún tiempo, dadas las circunstancias, lo hemos sido. Pero no todo está perdido. Y si te dijera que mientras encontramos la cura para el virus que ha paralizado el planeta, podemos trabajar en la cura para nuestra conciencia y moralidad? ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con el antídoto universal? Sí, me refiero a la Biblia. En el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículos desde el 21 hasta el 22 dice: no hagas caso de todo lo que se dice, y así no irás cuando tu siervo hable mal de ti, aunque también tú, y lo sabes muy bien, muchas veces has hablado mal de otros. Hijo, aquí ya notamos el factor de inmoralidad. Dejemos de hacernos los ofendiditos y empecemos a reconocer nuestras fallas y aceptar el hecho inverosímil de que tal vez en algún momento también hemos sido oportunistas, corruptos, deshonestos y hasta aprovechados. Aceptemos que el mismo virus que destruye conciencias, el cual está atacando a mi hermano, al presidente, al político, al médico, al jefe, puede que también me esté atacando a mí. Un detalle importante es que este virus tiene dos armas de defensa: el orgullo y la negación. Esto lo hace indetectable para la víctima. O sea, tú no te das cuenta del ataque del virus. Si tú afirmas no tener este virus, ¡bravo por ti! Pero si sientes que tienes los síntomas de este virus, déjame decirte de que aún estás a tiempo para erradicarlo. Piensa.